poeta Nicolás Hidrogo, narrador Alzuce, amigo Carlos Senia, poeta Flores Arazpe, jóvenes estudiantes. Antes que se me escape las ideas, porque las tengo todas desordenadas porque ya más o menos pueden deducir por qué, porque estoy pensando en el tiempo en que ya ha ido, entonces ya cambié de la manera de cómo actuar en este momento. Pero antes que olvide, yo quiero pedirle a nuestro poeta Juan, ¿no? ¿Sí? Ya. A nuestro poeta Juan Flores Arazpe, que se ponga de pie. Y quiero pedir un aplauso muy fuerte nuevamente para él. Este joven poeta que ven, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, fue mi alumno en el Colegio Nacional San José de Chiclayo. Por ese tiempo yo todavía estaba muchachón, recién empezando a escribir. Sin embargo, algunos versos que les leía en el aula influyeron en él, y después cuando él escribe un libro que se llama San José, que es un poemario, ahí escribe un hermoso poema dedicado a mi persona, en donde dice que cuando yo leía mis versos o leía alguna composición, siempre se notaba el tono del serrano, el tono del andino, ¿no? De los que venimos del Ande, y siempre a veces es el tono, ese mote que tenemos a veces los de la sierra, ¿no? Así que a su vez debo asociar con lo que acababa de exponer el poeta narrador Nicolás Hidrogo, de que en realidad acá en Chiclayo hay varios escritores, hay varios poetas, hay varios. Lamentablemente somos pocos los que somos conocidos, y entre esos varios poetas está Juan Flores Arazpe, que es un excelente poeta y excelente declamador, así que, por ejemplo, tenemos Javier Villegas, excelente poeta, también declamador. Tenemos Raúl Ramírez Soto, por ejemplo, Carlos Ramírez Soto. Entonces, Edilberto Angulo Floriano. Hay una serie de poetas que lamentablemente no se estudian, ¿no? Bien, pero ya me estoy saliendo por la tangente, como se dice. Voy a obviar muchas cosas que yo había pensado expresar en esta tarde, pero repito, a mí no me gusta abusar del tiempo, no me gusta cansarlos, por eso es que voy a ser bastante concreto y ojalá nos quede algunos minutos al final para que me hagan algunas preguntas, ¿ya? Empezaré diciéndoles que cuando yo estuve en la Universidad Nacional de Trujillo, empecé ya a escribir casi en forma seria, digamos. Cuando digo en forma seria, sería ya en forma constante. Creo que cuando estuve en el tercer año de estudios superiores, escribí una novela que se llamó, creo que la llamé Los Caminos Salvajes, algo así. Entonces escribía, y llegó un momento en que ya tenía 70 hojas. Como no tenía dinero suficiente para comprar papel, entonces yo compré un cuaderno de 100 hojas, pero cuadriculado, pensando en que el cuaderno cuadriculado entra más líneas, ¿no es cierto? Más líneas y se gana menos papel. Entonces escribí, pero cuando ya tenía creo 50, 60 hojas, mi problema era para corregir, ya no había espacio, casi ya no había espacio, la letra pequeñita. Claro, mis ojos buenos todavía teníamos en ese tiempo, pero tenía dificultades para corregir. Y cuando ya tuve más o menos 80 hojas, me perdí porque me levantaba en la mañana y empezaba a escribir por acá, por allá. Cada personaje trataba de imponerse sobre mi mente. Entonces ya yo no sabía por dónde avanzar. Incluso recuerdo que una noche soñé
algunos personajes que ya los estaba dejando de lado ahí en el cuaderno, o sea que ya me había olvidado de ellos, seguro tantos personajes que había. Entonces esos personajes de quienes yo me había olvidado de continuar escribiendo su historia, me asaltaron el camino cuando yo iba de Chota a Chalamarca. Ya saben que yo viví en Chalamarca. Entonces cuando estaba por la Jalca, por la Puna, esos personajes eran campesinos humildes, me asaltaron con palos y machetes y me dijeron: mira, si tú nos olvidas en tu novela, tú ya no sigues escribiendo nuestra historia, porque estás escribiendo la historia de otros campesinos, bueno, que son más importantes. El día que tú vuelvas a Chalamarca te vamos a matar. Entonces yo me desperté asustado, muy asustado, me desperté y le agarré un miedo. Pero después, ya recibiendo las clases en la universidad, me di cuenta que son simplemente personajes, ¿no? Son personajes, pero a pesar de ser personajes, de ser entes mentales, ¿cómo adquieren tanta fuerza? Bueno, yo seguí escribiendo después, pero la verdad es que les confieso que ya yo no sabía cómo terminaría esa novela. Ya tenía 80 hojas, papel cuadriculado, ya había corregido, pero la cosa es que la historia iba por acá, por allá, por el otro lado, en diferentes sentidos. Y recién por ahí me di cuenta que un cuento y una novela tienen un principio y un fin. Y después, ya recibiendo clases en la universidad en un curso que llevábamos estética y también teoría literaria, creo ya fue en tercer año, nos enseñaron de que antes de escribir un cuento, o sobre todo antes de escribir una novela, una comedia, una tragedia, hay que hacer una estructura. Y que la estructura es bueno, llamemos vulgarmente, es un esquema. Haciendo ese esquema o esa estructura, entonces ya uno puede empezar a escribir y ya no se pierde. A veces uno dice, por ejemplo, en el caso 100 años de soledad más. 100 años de soledad, que imagino ya la mayoría ha leído, 100 años de soledad. Entonces, bueno, dice el escritor es un genio, es genial. No es que sea tan genio, no es que sea tan hábil, digamos, sino que es respetuoso de la estructura. Gabriel García Márquez, si estuviera en este momento acá, le preguntaríamos, y de hecho que nos va a confesar cómo hizo la estructura de esa novela, o sea, cómo hizo el esquema. Porque la estructura es como decir, es el plano del edificio que hace el ingeniero antes de empezar a construirlo. Así es, ni más ni menos. Entonces, es necesario hacer la estructura, sobre todo cuando se trata de una novela, para no perderme y para no caer en deslices. Hace poco, unos días, creo que unos 8 días, me visitaba el pastor William Sánchez, me visitó a mi casa, y bueno, estuve en ese momento como se dice, de buen humor, con disposición emocional, y tenía un poquito de tiempo. Y yo le pregunté a él, digo, ¿tienes tiempo para conversar un rato? Y me dijo, sí, profesor, tengo que vaya. Lo siéntate, espera, y le traje el borrador de un cuento que en ese momento lo acababa de escribir. Yo escribo a manuscrito. Entonces, lo acabo de escribir, y el cuento se llama La llave de Clodomiro Chindimín. Ya lo terminé, ahorita ya lo tengo en la segunda fase. Entonces le mostraba ¿no? las bases que seguimos para construir en realidad un cuento o una novela. Bien, entonces le estaba contando de esa novela que escribí en Trujillo cuando era universitario, pero al final me di cuenta que yo fui consciente que estaba perdido, me perdí. Y como me perdí, todo era un caos, personaje por acá, trataba de rellenarlo por acá, o de más o menos por ahí de lo que me acordaba, pero hubo un momento en que ahí en la novela, por ejemplo, un señor se enamora de una chica y ya estaba bien para casarse, así, pero después, revisando páginas anteriores, me doy cuenta que esa chica era su sobrina. Imagínense. Y ahí que para escribir hay que tener buena memoria. Pero si no tenemos, aunque no tengamos buena memoria, pero hay que representarlo en la estructura. Entonces, por esa razón dicen que el escritor es un mentiroso. Y en realidad, para escribir hay que saber mentir. O sea, saber construir la historia. Construir la anécdota. Construirla y demostrar. Y tener mucho cuidado para que no nos descubran, podríamos decir, ¿no?
Así que bueno, esa novela, que se llamó Si los caminos salvajes, creo, la deseché, se quedó. El cuaderno no sé qué lo haría, se perdería por ahí. Y tiempo después, ya cuando vine a Chicago, escribí la novela Cosechando bajo el sol. Esa novela Cosechando bajo el sol tiene 400 páginas, papel tamaño oficio, a un solo espacio. La escribí en 5 meses, escribiendo unas 8 a 10 horas diarias, así seguidas. Cuando terminé de escribirla, bueno, la mandé publicada, pero el problema era muy costoso en ese tiempo, muy costoso. Creo que me pidieron ese tiempo, creo que era 150.000 soles en aquellos tiempos. Después, pasaron como 10 años, también costoso, pero en buena hora, les confieso que en buena hora que no lo haya publicado. Porque ahora que ya tengo un poquito más de experiencia, ahora que estoy un poquito ya más de edad, ya más viejito, me doy cuenta que en buena hora que no lo haya publicado. Porque yo estaría feliz y orgulloso de tener una novela más o menos en mi libro me daría unas 450 páginas o 500 de repente, ¿no? Pero así desde el punto de vista ya estrictamente literario o artístico lo veo que no está bien construida, no está. Es cierto, hay narraciones muy interesantes, pero no está debidamente construida. De repente cualquier día empiece a revisar esa novela y luego la publico. Después de ahí, bueno, escribí el doctor Crude, bueno, los otros libros que tengo, pero como me han pedido que hable sobre ratos sangrantes y los hombres que parecen sombras. Bueno, entonces, de ahí he seguido escribiendo poesía y narración, porque yo en realidad comencé escribiendo poesía, pero después me di cuenta que mi poesía era muy narrativa. O sea, mis poemas tendían a narrar, a contar. Después me di cuenta que no me sentía bien en la poesía, luego empiezo en el cuento. Y cuando empiezo a escribir los cuentos, me doy cuenta que también los cuentos tendrían a salir un poco largos, muchos personajes, y de ahí entré a la novela. En la novela sí me siento bien porque me nace un personaje acá, otro por allá, pero de todas maneras me he dado cuenta que he vuelto al cuento. Y en estos días, o de repente el próximo año posiblemente debe aparecer a mi libro que parece que el título final va a ser Bien la mula puerta o Gallinazo ladrón. Y ahí van a estar los títulos de esos cuentos que están inéditos y son, 2 años de amor prohibido, funerales a medianoche, últimos días de mi abuela, toros de fuego, los muertos también se bañan, la cabeza de Adarmino, después Camino Gris, Tontolín, el llave de la puerta de su tumba, y el último que acabo de escribir es La llave de Clodomiro, Chininí. Bueno, ¿cuánto a ratos sangrantes? Bueno, como todo autor, todo profesor de literatura, leemos obras. Recuerdo que leí El coronel no tiene quien escriba, que posiblemente ustedes también ya leyeron. Cuando terminé de leer El coronel no tiene quien escriba, me dio mucha pena el pobre coronel, ¿no? Me dio pena. Entonces yo dije, pues yo voy a escribir una novela parecida a esta novela, pero el material, el tema, el problema tiene que ser latinoamericano y específicamente americano o peruano. Entonces buscando ahí, y por eso que se estuvo de moda las invasiones, estoy hablando del año 1982, 81, 82, las invasiones. La serie de invasiones. Entonces dije, voy a escribir un tema, una novela que trate sobre las invasiones. Pero por esos días yo también ya había comenzado a trabajar en la universidad, pero así por ciclos.
porque en la Pedro Gallo estoy trabajando en forma ya continuada desde agosto del año 84, pero ya por el año 82 trabajaba un ciclo sí, otro ciclo no. Entonces ahí vi el caso de un estudiante que se alocó, estudiante de contabilidad, se alocó, y justo ese estudiante se había escapado del hospital y entró ahí en Balta, la calle Balta. Ahí funcionaba la facultad de Derecho, yo por esos días estudiaba Derecho. Entonces entró el loco y con un libro, y bueno, luego la ambulancia y un policía. Y él decía: compañero, no permitan que entre la policía, la Universidad es autónoma, soy estudiante de contabilidad, se acaba su carnet, y bueno, era estudiante, pero se había alocado. Unos decían que se había alocado por problemas de orden económico. Entonces ese asunto a mí me conmovió bastante, y luego más las invasiones, después veía los loquitos. Entonces organicé la estructura, organicé la novela, mentalmente empecé a trabajar, porque debemos saber y conocer que para construir un poema, un cuento o una novela, al menos en el caso mío, en el caso de la mayoría de los escritores, la creación surge en el plano mental, o sea, la mente. Primero en la mente, esa idea va desarrollándose, ampliándose más o menos mentalmente, y luego lo escriben. Bueno, de repente deben haber algunos autores geniales que de repente dicen: yo voy a escribir sobre tal, y sale de frente, pero creo que no es así. Primero hay una especie de, como cuando uno se enamora de alguien, uno va a una fiesta o a una reunión y le da una mirada a alguien, entonces le gusta esa sonrisa, mirada. Entonces va a su casa y esa sonrisa, esa imagen va a estar en la mente de uno. Entonces, de repente dice: ya me voy a olvidar, mañana o pasado, otra vez la recuerdo, otra vez. Ahora, si esa idea se convierte en una especie de obsesión, con toda seguridad que ese muchacho se va a enamorar de la chica, o en el caso de la literatura, eso se va a hacer un poema o se debe hacer un cuento. Y eso es lo que Mario Vargas Llosa llama los demonios. Los demonios es que esa idea está así, o bueno, esa idea o ese hecho se apodera de uno, se convierte en una especie de obsesión, y la mente empieza a trabajarlo y luego a construirse, después ya a construirse mentalmente, después ya uno hace su esquema, su estructura, y luego lo escribe, y finalmente aparece el texto literario, ¿no? Así es que entonces, organicé Ratos Sangrantes, organicé las ideas, hice la estructura. Y cuando estaba escribiendo la novela, cuando ya la estaba escribiendo, claro, antes de escribirla, el problema era, yo tenía mi estructura, pero decía: ahora, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo hago la entradita, no? ¿Cómo hago la entrada? ¿Por acá? ¿Por el otro lado? ¿Por acá? ¿Cómo hago el foco? Entonces, dije: bueno, voy a comenzar así con la animación acá, pero luego dije, mentalmente, ¿no? ¿Quién lo va a contar? ¿Quién lo va a contar? Yo tengo que contar, si yo soy Andrés Díaz Luis, pero después me di cuenta que si lo contaba Grimaldino, de repente surtía más efecto en el lector. Entonces Grimaldino empezaba a contarnos su problema, ¿no? La invasión, después esto, no sé cuánto. Y después me di cuenta que Grimaldino se iba a alocar. Entonces dije: no, Grimaldino va a decir un momento: ¿sabe qué, señor lector? Ya me aloqué, ya no puedo contar, así es que cuente mis cosas. Quedaba mal, se comete el exabrupto, ese desbloque. ¿No? Porque el cuento, la novela tiene que ser de una manera tan sutil, con calma, así, de una manera aparentemente disimulada. Resulta disimulada, resulta simple, pero no es así, sino que el autor tiene que saber trabajar. Entonces me di cuenta que la persona que iba a estar en sus cabales, que la persona que no se iba a alocar iba a ser Lucena. No, dije entonces: Lucena es la que va a contar la historia. Ella es la que va a contar, porque además, cuando escuchamos a una mujer con sus problemas, naturalmente uno se identifica, el lector se identifica con el problema de la mujer. Entonces, bueno, ya dije, pero a su vez surgió un descontento en mi persona. Dije, pues, y yo, Andrés Díaz Núñez, ¿qué? ¿Me ibas a dar sobre mi nombre nomás al final? Yo no voy a contar nada. Y la que va a contar, la que se va a llevar los aplausos, los laureles, ¿quién es? Va a ser Lucena. Porque se darán cuenta de la novela, ¿quién cuenta toda la historia? Es Lucena Arenales. Entonces dije: no, yo tengo que contarlo.
Entonces discutí conmigo mismo, o sea, yo pensando, pero al final me di cuenta que entre Andrés Díaz Núñez y Luzbena, personaje imaginario, ella era la llamada a contar esa historia. Entonces yo con mucha pena dejé mi vanidad, mi petulancia a un lado, y yo tuve que esconderme en un rincón y darle la vida, el hálito a Luzbena para que ella empiece a contar la historia de Rastros Sangrantes. Y me parece que he logrado el efecto, o crear o despertar el interés en el lector. Sé que en una conferencia que se había organizado en Chimbote sobre esta novela, hace ya más o menos 10 años, que el crítico literario, el expositor había dicho que bueno, una novela interesante, pero que él tenía sus dudas acerca del escritor. Parece que el escritor es medio del otro lado, porque allá aparece como Luzbena, aparece como mujer, no aparece como hombre, ¿no? Claro, yo le diría a él que en materia de literatura, en materia de creación literaria, ahí no interesa la posición que tome el escritor. El escritor puede tomar cualquier posición, o el escritor puede convertirse en cualquier animal o figura. Recuerden mi planta de Naranja Lima. En Naranja Lima, ¿quién conoce? Con el arbolito, y qué bien se desarrolla, con él le cuenta sus problemas, todo. Entonces, o en el caso de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, Juan Ramón Jiménez y el burrico. Nosotros sabemos que el burro no habla, no entiende, pero sin embargo ahí cómo habla. Entonces, en materia de creación literaria, no interesa que uno se ponga en una posición de que una bolita, una flor o un animal. Bien, debo confesarles que cuando estaba escribiendo Rastros Sangrantes, me concentré demasiado en la escritura. Por eso que ustedes encontrarán de repente como una experiencia viva, ¿no? Entonces mi pensamiento siempre estaba en Luzbena, Grimaldino. Y cuando llegó el momento en que se alocó, yo sentí mucha pena, muchísima pena. Recuerdo que estaba por la calle por Miguel González y un amigo me encontró y me dijo, oye Andrés, ¿qué te pasa? Bueno, le digo, no, está mal, no, le digo, está mal. No, lo que sucede es que en este momento se acaba de alocar a Grimaldino. Yo estoy escribiendo una novela y mi personaje se alocó. Me dio tremenda pena que, bueno, no sé cómo vería, porque realmente en mi mente al alocarse Grimaldino, ya yo me sentí el Grimaldino, ya el Grimaldino loco por la calle, de González, caminando. Pero después me acordé que en materia también de creación literaria, teoría literaria, cuando el escritor está produciendo su obra, cuando el escritor está escribiendo, atraviesa por un yo, se llama, atraviesa por el yo poético, el yo artístico. Entonces el yo artístico, el yo poético es quien deja el yo común, corriente natural, y pasa ese yo emocionado, ese yo que llamaríamos el yo artístico o el yo de los locos, podríamos decirlo. Entonces, bueno. Y cuando ya se alocó Grimaldino, yo sentía mal. Seguía escribiendo, pero me sentía con mucha pena porque realmente ya Grimaldino, yo era el Grimaldino, loco. Entraba a dictar clases en la universidad, bueno, cuando entraba al aula me olvidaba de Grimaldino y empezaba con las clases así, gritando a los alumnos, pero cuando salía del aula, otra vez Grimaldino estaba allí y ya yo me sentía Grimaldino. Pero cuando terminé de escribir la novela, entonces ya me sentí tranquilo, ya podía dormir también tranquilamente y bueno, y así surgió pues Rastros Sangrantes. Bueno, voy a hablar unos 8 minutitos más de Los Hombres que Parecen Sombras y algunas preguntas y ahí vamos a terminar, porque no me gusta pasar el tiempo, o no me gusta cansarlo, ¿no? Bueno. Los Hombres que Parecen Sombras. Sé que muchos lectores dicen que he abusado de la imaginación.
Pues para esta exposición, por ejemplo, he traído un recorte periodístico que al finalizar la exposición, ustedes se pueden acercar y tomar fotos al recorte periodístico que tengo, donde aparece Yurazi y Nadir, las dos niñas unidas. Acá, claro, no lo van a poder visualizar, pero cuando ya termine, de repente alguien puede tomar las fotos. Acá en este recorte de una revista, ahí está Yurazi y Nadir. Algunos dicen que es caso, bueno, comúnmente dicen son esos casos de siamesas sería en este caso, pero no son siamesas, porque siamés significa que son dos cuerpos pegados, pero en realidad acá no son. De la cintura para arriba sí son dos cuerpos, se aprecia claramente, son dos cuerpos, son dos niñas de la cintura para arriba, de dos cuerpos independientes, pero de la cintura para abajo tienen un solo tronco y por lo tanto tienen una sola vagina, y la de la derecha mueve la pierna derecha y la de la izquierda la pierna izquierda. En la vida real, jóvenes estudiantes, estas jóvenes fueron brasileras. Su madre fue una campesina, humilde. Se fue al hospital y bueno, dio a luz hacia estas bebitas. Entonces la madre de familia lo que hizo es regalárselas al médico que la atendió. Le digo, pues si yo llevo a mi casa, en mi casa seguramente las van a matar porque van a pensar que yo he tenido relaciones sexuales con el demonio. Entonces el médico que atendió las crió. Vivieron hasta los 17 años en la vida real. La de la derecha se llamaba Yurazi con J, Yurazi. Y la de la izquierda, Nadir. Pero a mí no me gustaba la J, Yurazi. Y me vi obligado a cambiar la J por Y. Y por eso que en la novela encontrarán Yurazi con Y. Yurazi y la otra Nadir. A los 17 años murió Nadir. Y después de más o menos unas 5 o 6 horas, que se cayó pues Nadir, ¿no? Al caerse, naturalmente tenía que caer la pierna de Nadir, pero quedaba viva la pierna de Yurazi. Imaginemos una pierna moviéndose, con Yurazi también moviéndose, pero la otra pierna muerta y el cuerpo de su hermana muerta. Después de unas horas murió también Yurazi, y así terminó la vida de estas jóvenes. Para escribir esta novela, jóvenes, yo he tenido que agenciarme de revistas, de periódicos, y también he leído muchos casos sobre embriología, allí en la Universidad Nacional Peruviana. En la Facultad de Medicina Humana hay libros sobre embriología, y en embriología trata sobre los embriones, no sé cómo nosotros en nuestra vida uterina es el embrión, y cómo a veces hay casos de los mellizos que se unen, una serie de cositas que van ahí a veces escapándose de las normas de la biología, llamemos así. Entonces esos casos que se escapan, que se llaman ya malformaciones celulares, van a dar lugar a estos casos. Entonces no es una simple fantasía como, bueno, algunos lectores dicen. Por ejemplo, el caso de Einer es un mexicano. Ese mexicanito, tanto la primaria como la secundaria, va a escuchar las clases en la mesa del profesor. Lo lleva en una canastita porque medía solamente 30 centímetros, podía hacer a 40. En una canasta, y ahí escuchaba las clases. Einer actualmente debe tener, más o menos, algunos 42, 45 años. Es un mexicano. Con esa talla que aparece, ¿no? Entonces, después hay el caso de la señora que tiene Cirulisa Marín Legaz, ¿no? Es uno de los personajes vertebrales de los hombres que parecen sombras. Cirulisa Marín Legaz, ella vive en España actualmente, no sé en qué estado de España.